A ver, ya voy presentando la diapositiva. Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, jóvenes. Entonces, reiteradas, buenos días para todos. Y vamos a comenzar rápidamente a trabajar nuestro tema. ¿Ya? Para esta semana 7, ¿no? Vamos a desarrollar el primer tema de Historia Universal para el área de Ingenierías, ¿no? Y ese primer tema ya lo tienen ahí en la carátula de la diapositiva. Vamos a tomar el primer punto, nada más, la ilustración, ¿ya? Entonces, para la semana 7, la ilustración. Dentro de ese capítulo, ¿no? 7, que recibe pues como título La Ilustración y la Revolución Francesa. Solamente entonces trabajaremos la ilustración en esta primera hora. Ya está. Aquí está, la ilustración, ¿no? Bien, jóvenes, la ilustración, esta corriente o movimiento intelectual y político que trae repercusiones en el aspecto cultural, económico, social, se va a desarrollar a finales del siglo XIX. Y precisamente por los aportes de la ilustración en este tiempo es que el siglo XVIII va a ser conocido como el siglo de las luces, el siglo de las ideas liberales, porque precisamente lo que propone la ilustración son ideas liberales: fraternidad, igualdad, libertad. Si somos hermanos, entonces todos somos iguales. Y si somos iguales, entonces todos somos libres. Libres para poder satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Y qué necesidades tenía el pueblo a finales del siglo XVIII? Tenía, jóvenes, la necesidad de gobernar. Solamente si el pueblo llega a gobernar, podrá legislar a su favor, entonces obtener justicia. Tenía los deseos de tener tierras. Solamente si el pueblo llega a tener tierras en calidad de propiedad privada, entonces podrá dejar de morirse de hambre, de vivir en la miseria. El hombre tiene la necesidad de educarse, de tener acceso a la educación. Si el hombre se educa, si el hombre tiene acceso a la educación, entonces saldrá de la oscuridad, de la ignorancia en la que vive. Profesora, ignorancia, sí. Ignorancia porque la Iglesia, con su inmenso poder, impuso las verdades dogmáticas, las verdades teológicas. Un ejemplito, ¿no? Que el rey gobierna porque goza del derecho divino. ¿En qué consistía este derecho divino? En que Jesucito, pues, cuando llegó por primera vez, ¿se acuerdan? Cuando nosotros lo matamos, lo crucificamos, Jesucito vino con 2 espadas del cielo, dijo la Iglesia. La espada del poder eterno por los siglos de los siglos, amén, le dio a la Iglesia. O sea, la Iglesia va a gobernar a los hombres por la eternidad. No tiene fin su gobierno. Y la segunda espada, con menor poder, con el poder momentáneo, Jesucito pues le entregó a los reyes poder momentáneo. Ellos no gobiernan eternamente, ellos gobernarían hasta cuando Diosito vuelva a venir. ¿Se acuerdan? La segunda venida de Jesucito. Jesús es el verdadero rey de reyes. Entonces, cuando Jesús vuelva a la tierra, los reyes dejan de gobernar. O sea, ellos no tienen el poder eterno. La Iglesia sí. Fíjense cómo se acomodó la Iglesia, ¿no? La Iglesia, el poder, el control de toda la población. Jóvenes, y si con esta verdad dogmática, teológica, el rey gobierna porque Dios quiere, entonces el rey gobierna según los deseos de Dios. Y si el pueblo no obedece a los reyes, es como si no estuviera obedeciendo a Dios. Y si Dios no es obedecido, entonces nosotros nos vamos al infierno. Entonces el pueblo, para no irse al infierno, tenía que aceptar el gobierno de los reyes. Ahí surge la idea de que si te pegan en la mejilla izquierda, pon fue la derecha. Si te explotan, si abusan,
te maltratan, te hacen trabajar y no te pagan un sueldo, por eso vives muriéndote de hambre, vives en la miseria, acepta. Porque eso es lo que Dios quiere, pues. Que el hombre sufra acá para alcanzar la felicidad ya en el cielo. Jóvenes, esa es la ignorancia en la que vivía el hombre en aquellos tiempos. Entonces el pueblo vivía en la injusticia. ¿Cómo íbamos a salir de esa ignorancia? Solamente a través de la educación. Cuando el hombre aprende, cuando el hombre conoce, cuando el hombre se capacita, se educa, será capaz de decir, no, eso es falso, pues Jesucito nunca entregó ninguna espada. Jesús no quiere que gobiernen los reyes. Por lo tanto, yo no puedo seguir explotado. ¿No es cierto? Ahí la importancia de la ilustración, con los aportes de esas ideas ilustradas, de esas ideas liberales. Ese es el movimiento de la ilustración. ¿Cuándo surgió? A finales del siglo XIX. Entonces, con esa introducción, algo más para poder comprender todo. Hasta finales del siglo XVIII, la forma de gobierno imperante en Europa fue la monarquía absolutista, conocida con el nombre del antiguo régimen, ¿no? Es el rey que gobierna bajo el derecho divino, ¿no? Por lo tanto, no gobierna a favor del pueblo. Esa forma de gobierno establece estructuras que no convienen al pueblo. Una estructura política donde derecho a gobernar tiene solamente la nobleza y el clero. El pueblo no tiene derecho a gobernar. Por eso tiene la necesidad de gobernar. Una estructura económica en la que solamente la nobleza y el clero tienen el derecho de tener tierras en calidad de propiedad privada. El pueblo no tiene derecho a tener tierras, por eso se está muriendo de hambre, por eso es explotado, por eso es obligado a trabajar sin una remuneración. Una estructura cultural en que la educación está en manos de la iglesia, pues la iglesia es dueña de las escuelas, las universidades, ahí impone pues sus verdades dogmáticas. ¿Y quién puede estudiar? Solamente la nobleza. Recuerden que no existe la educación pública. Entonces el pueblo no tiene posibilidad alguna de educarse. Y mientras no tenga educación, siempre va a vivir explotado en la injusticia. Entonces no va a poder mejorar sus condiciones de vida. Contra esas estructuras políticas se levanta este movimiento ilustrado. Por eso se define la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es ese movimiento intelectual y político, ¿no?, que busca renovar. Recuerden que renovación significa transformación, significa cambio. Entonces, la ilustración es ese movimiento que va a buscar cambiar la estructura política. ¿Para qué? Para que el pueblo también tenga derecho a gobernar. Si el pueblo gobierna, podrá legislar, podrá aprobar leyes a su favor, entonces va a obtener justicia. Si el pueblo no gobierna, no tiene justicia. La ilustración es ese movimiento que va a buscar cambios en la estructura económica. Si se cambia la estructura económica del antiguo régimen, entonces el pueblo también tendría derechos a tener tierras, entonces ya no se moriría de hambre. Va a buscar cambiar la estructura filosófica, la forma de pensar. Si los dogmas son rechazados, si esas verdades equivocadas que nos brinda la Iglesia, como el derecho divino, son rechazados, entonces se impondría la verdad científica. Y a través de la verdad científica llegaremos al verdadero conocimiento. Y con ese verdadero conocimiento nos deshacemos de esas verdades falsas, equivocadas, y el hombre por fin tendrá justicia. Si nosotros negamos el conocimiento de la Iglesia, entonces, jóvenes, el hombre ya no va a poner la mejilla derecha. Va, contrariamente, a reclamar y a exigir. Entonces, jóvenes, ahí la importancia de modificar también la forma de pensar de la población de Europa. Es un movimiento de cambios en el aspecto social, solamente eliminando esa estructura social estamental, 3 clases sociales donde el pueblo no tiene derecho a nada, se podrá conseguir pues el progreso y el desarrollo del pueblo. Si se modifica, ¿no?, la estructura cultural, el hombre será capaz de educarse. Y si se educa, ahora conoce, podrá decir, ¿sabe qué? Lo que dice la Iglesia es falso. No aceptar las verdades teológicas.
Ahí entonces, jóvenes, nuevamente repito, la importancia de este movimiento. Queremos llegar a la verdad, queremos llegar a la justicia. Es necesario eliminar a la monarquía. Eliminando a la monarquía, se puede establecer un gobierno por él. Entonces, otro datito, este movimiento ilustrado que definitivamente va a renovar, va a cambiar la forma de sentir, la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de pensar de la población, va a surgir a finales del siglo XVII en Inglaterra. Va a alcanzar su desarrollo, su máximo desarrollo en Francia en el siglo XVIII. Y de Francia se va a extender, ¿no?, al resto del mundo, llegando incluso a América, gracias al ingreso de las ideas ilustradas en América en el siglo XVIII. Nosotros vamos a comenzar pues con los movimientos emancipatorios también para ser libres. Una consecuencia importantísima de la Ilustración, jóvenes, es la Revolución de Francia. Con esas ideas liberales, los ilustrados van a concientizar a la población, van a hacer comprender al pueblo la necesidad de alcanzar derechos de libertad, derechos de igualdad. Solamente el pueblo, si tiene derechos, va a poder alcanzar la justicia. Entonces, la Ilustración, una vez que hizo comprender al pueblo la necesidad de ser libres, ¿no?, ese pueblo que comprendió va a tomar las armas para materializar esos derechos. Solamente eliminando a la monarquía a través de las guerras, a través de las armas, se podrá pues llegar a conseguir los derechos. Por eso la Revolución Francesa es una consecuencia directa e importante de la Ilustración. Continuamos. Características. Jóvenes, la principal característica de la Ilustración es la razón. Cuando los ilustrados nos hablan de razón, nos hablan de verdad y nos hablan de justicia. ¿Por qué? Porque la razón, ¿no?, la razón será capaz de terminar con los conocimientos teológicos, con las verdades dogmáticas. La razón, cuando los ilustrados nos hablan de razón, jóvenes, nos hablan del conocimiento científico. Es necesario para llegar a la verdad investigar y demostrar un hecho, si es verdad o es falso. Entonces, solamente a través de la razón vamos a llegar al conocimiento científico. Con la razón vamos a poder decir, ¿sabe qué? No existe el derecho divino. Y si no existe el derecho divino, entonces no tenemos por qué cumplir con la forma de gobierno del rey. Si nos pegan en la mejilla izquierda, no tenemos por qué colocar la mejilla derecha. Y si no colocamos la mejilla de derecha, entonces alcanzaremos finalmente la justicia. Por eso cuando hablamos de razón, como característica principal de la Ilustración, jóvenes, hablamos de verdad y justicia. Solamente a través de la verdad vamos a llegar a la justicia. ¿Y cómo llegamos a la verdad? Ahí cumple función importante la educación. ¿Ya? ¿Cómo alcanzamos la razón? Es verdad y justicia a través de la educación. Jóvenes, la educación, o mejor dicho, a través de la educación, el hombre será capaz de refutar, será capaz de analizar. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos capacitados, no tenemos educación, somos ignorantes. Entonces vamos a aceptar como hechos reales cualquier verdad que se nos trate de imponer. Por ejemplo, ¿no?, un ejemplito sencillito que estoy utilizando esta semana. A ver acá. Tengo a Xuminco en mi pantalla. Y le digo a Xuminco, hazme un favor, dime cuánto es 1 más 1. Y Xuminco me dice, profesora Victoria, 3. 1 más 1 es 3. Y como yo no he recibido educación, yo no puedo refutarla porque no sé, ¿verdad? Y acepto, pues, Xuminco, 1 más 1 es 3. Y yo estoy feliz, ya conocí algo, ya aprendí, 1 más 1 es 3. Me voy a la puerta a la vecina, le toco y le digo, vecina, ¿a qué no sabes cuánto es 1 más 1? No sé, pues, me dice, ignorante como yo, ¿verdad? Y dice, yo le digo, 1 más 1 es 3. Y feliz se queda, ¿no? Al fin sabe algo. 1 más 1 es 3. Y todo mi barrio ignorante, que no tiene educación, pronto
¿no? Va a escuchar y va a aceptar que 1 más 1 es 3. Todos aceptan como verdad que 1 más 1 es 3. Ese es el problema, jóvenes, que se vivía en aquellos tiempos, hasta antes de del movimiento ilustrado en Europa. Toda la verdad era impuesta por la Iglesia. Y nos daba pues datos equivocados como que los reyes gobiernan porque Dios le dio el derecho a gobernar, y eso no existe, esto es falso. Igual que como que 1 más 1 es 3. ¿Y cómo yo voy a refutar? ¿Cómo voy a decirle, ¿sabe qué, Chumingo? 1 más 1 es 2. Y no es 3. Solamente cuando yo haya recibido la educación, cuando yo esté preparada, cuando yo esté capacitada. Entonces, cuando nosotros podamos tener acceso a la educación, cuando el pueblo podría tener acceso a la educación, entonces será capaz de refutar esas verdades teológicas y decir 1 más 1 es 2, no es 3. Entonces, cuando se llegue a esa verdad, el hombre podrá también tener o podrá obtener justicia. El derecho divino no existe, entonces no tengo por qué trabajar sin paga, no tengo por qué colocar la mejilla derecha. Si yo trabajo, tengo que exigir remuneración, sueldo, salario, ¿no? Entonces, ahí la importancia, jóvenes, de la educación como característica de la ilustración. Si no hay educación, no se llega a la razón. Y si no llegamos a la razón, no hay verdad y no hay justicia. Otra de las características importantes del movimiento ilustrado viene a ser, pues, del que ya estábamos hablando, ¿verdad? El examinar críticamente todos los conocimientos humanos. Solamente si nosotros estamos preparados y capacitados, seremos capaces de analizar y criticar un hecho y no aceptarlo como verdad o como falso simplemente porque nos lo digan, sino que nosotros vamos a tratar de demostrar y buscar esa verdad. Otra característica importante, entonces. Y finalmente, ya tenemos dos, ¿no? La defensa de la autonomía del poder civil. Jóvenes, con esos principios o esas verdades dogmáticas, la Iglesia se impuso, pues alcanzó su máximo poder, llegando a controlar cada una de las actividades de la población de Europa. La población no realizaba ninguna acción, ninguna actividad, si no estaba, pues, aprobada por la Iglesia. Por eso decimos, ¿no?, que la Ilustración definitivamente cambia, no solamente la forma de pensar y de actuar, incluso la forma de actuar de la población de Europa. ¿Cómo vamos a cambiar esta situación? Solamente cuando el pueblo llegue a gobernar, e incluso la Iglesia tendría que subordinarse al gobierno del pueblo. La Iglesia no gobierna el pueblo tiene que gobernar y dirigir a la Iglesia. Esa es la propuesta de la Ilustración. ¿Qué más? Y la necesidad, jóvenes, de no solamente investigar y llegar a la verdad científica, ¿no?, sino aplicar todos esos conocimientos científicos a cada uno de los quehaceres y actividades del hombre. Solamente así vamos a poder conseguir el desarrollo y el progreso. No es solamente conocer y saber de que el derecho no existe, es necesario aplicar ese conocimiento. ¿Cómo vamos a aplicar? Sacando, pues, al rey del gobierno. Si el Dios no lo ha elegido y el pueblo no lo ha elegido, no tiene por qué gobernar. Y eso lo dice ¿quién? John Locke, uno de los principales representantes de la Ilustración, ¿no? Aquí está. Por sus propuestas, John Locke va a ser considerado como el padre de las nuevas ideas. Fíjense, John Locke va a ser aquel que directamente va a atacar al gobierno absolutista. En su obra Cumbre, Carta sobre la Tolerancia, John Locke nos dice, es mentira, es falso, no existe el derecho divino. Y si no existe el derecho divino, quiere decir que Dios no lo ha elegido al rey como gobernante. Y el pueblo tampoco lo ha elegido. Entonces, si Dios ni el pueblo lo ha elegido, ¿por qué está gobernando, verdad? Esa es la propuesta, esa es la pregunta que se hace John Locke. Si nadie lo ha elegido como gobernante, entonces no debe de gobernar. Y esa idea está acá, se plasma aquí, fíjense. John Locke rechaza el absolutismo. Entonces, si no acepta ya un gobierno absolutista, ¿cuál es la propuesta de John Locke como forma de gobierno? John Locke nos habla de la soberanía popular. Aquí en esta misma obra, John Locke defiende el derecho de la soberanía popular. ¿De qué consiste? Hoy, en estos tiempos jóvenes, los ciudadanos, saben que los ciudadanos somos todos aquellos que ya tenemos el DNI azulito, ¿verdad? Somos mayores de edad. Ahora,
el derecho de la soberanía popular lo tenemos pues los que ya somos ciudadanos. Al ser ciudadanos ya tenemos voz y voto en el gobierno. Eso es, en eso consiste la soberanía popular, ¿no? Y hacemos uso de este derecho cuando nosotros en el proceso electoral nos dirigimos a las urnas, agarramos la cédula y marcamos por el candidato que queremos que nos gobierne. Cuando nosotros estamos eligiendo a nuestro gobernante, estamos participando en el gobierno. Ese es el derecho de la soberanía popular. Entonces, si rechaza el gobierno absolutista y defiende la soberanía popular, ¿cuál será la forma de gobierno que propone John Locke, jóvenes? ¿Cómo se llama aquel sistema de gobierno donde el pueblo participe en el gobierno a través de las elecciones? ¿Cómo se llama? Vamos. Claro que sí, Briseida, Fernando, la democracia. Demos es pueblo, Kratos es gobierno, ¿no? Solamente si el pueblo goza del derecho de la soberanía popular, será capaz de participar en el gobierno. Podrá elegir a su gobernante. Entonces, esa es la propuesta, pues, de John Locke. Además, John Locke rechaza la tolerancia. No rechaza, ¿no? Sino que defiende. John Locke nos dice que quien gobierne Francia y Europa debe de gobernar con una amplia tolerancia religiosa. Jóvenes, para el siglo XVIII, para este momento en que se está dando el movimiento ilustrado, ya había ocurrido muchísimos años atrás otro movimiento que se conoce con el nombre de la Reforma de la Iglesia. Precisamente, ante los vicios y la corrupción en la que había caído pues la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia católica, muchos de los representantes de la misma iglesia la rechazaron, se salieron y formaron sus propias iglesias. Caso, por ejemplo, de Martín Lutero, este sacerdote, no se unió a la corrupción de la iglesia, se deshizo más bien de la iglesia y formó su iglesia denominada el luteranismo. Luego tenemos a Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino también se retira de la iglesia católica y crea su religión calvinista. Y en Inglaterra, el mismo rey Enrique VIII también era un fanático católico, sin embargo, va a crear su propia religión. Este es el anglicanismo. ¿Qué quiere decir? Que para finales del siglo XVIII, la población también se había dividido, ¿no? Así como la iglesia. Pues teníamos calvinistas, católicos, anglicanos y luteranos. El problema es de que durante este gobierno absolutista, los reyes trataban de obligar a que su población profese la religión que profesa el rey. Y todos aquellos que no aceptaban inmediatamente eran perseguidos, eran encarcelados y eran hasta asesinados. Entonces, si la Ilustración y los ilustrados están proponiendo las ideas liberales, libertad e igualdad, todo de religión, quien gobierne debe de gobernar respetando cada una de esas religiones. No puede, ¿por qué condicionar y obligar al pueblo a seguir una religión determinada? Entonces, esa es la razón, ¿no? Si queremos igualdad, entonces tolerancia religiosa, dice John. Otro filósofo ilustrado es, a ver que no me vence el tiempo, es Carlos de Secondat, ¿no? Más conocido como Montesquieu. Montesquieu también va a proponer una forma de gobierno para Francia. Y la propuesta está en sus obras Cartas persas y el espíritu de las leyes. En Cartas persas prácticamente reniega, no acepta el gobierno absolutista, porque aquí es donde ridiculiza, se burla, se mofa de la forma de gobierno de los nobles, ¿no? Sobre todo de Luis XV. Luis XV, rey de Francia, no quiso gobernar y no sabía gobernar. Entonces, entregó el cargo de gobierno a los nobles de palacio, ¿no? A los miembros de la nobleza que hacían, pues, las veces de funcionarios, que apoyaban en el gobierno a Luis XV. Entonces, esa nobleza
tampoco sabía gobernar, ¿no? Y ellos son los que llevaron, pues, a la tremenda crisis económica de Francia. La desfalcaron completamente. Entonces, si la nobleza no trabaja, no produce y no gobierna bien, de forma eficiente, entonces no debe de gobernar, pues. Por eso se burla Montesquieu en Cartas Persas. Y es en el espíritu de las leyes donde propone la mejor forma de gobierno para Francia, ¿no? Y Montesquieu nos dice de que la mejor forma de gobierno para Francia y que la saque de esa crisis económica viene a ser un gobierno dividido en 3 poderes, con un poder judicial en manos del pueblo que haría las veces de jueces, un poder legislativo, ojo, un poder legislativo conformado por la Asamblea Legislativa. Hoy en nuestro país la Asamblea Legislativa está representada por el Congreso. ¿Y quienes forman parte del Congreso? Nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, el Poder Legislativo estaría en manos de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa estaría en manos del pueblo. O sea, el pueblo estaría gobernando junto al rey, porque el rey estaría en el Poder Ejecutivo. Entonces, el rey no va a gobernar solo. Y para que el pueblo llegue a gobernar es necesario que tenga derechos. Recuerdan que no tenía derechos. ¿Y cómo va a alcanzar derechos? Solamente a través de una constitución. Entonces, en el Poder Ejecutivo estaría gobernando el rey, pero regido por una constitución que garantice los derechos iguales para todos. La propuesta de Montesquieu es la monarquía constitucional. Si bien es cierto, acepta todavía al rey en el gobierno, ya no está de acuerdo con que solamente el rey gobierna, sino que el pueblo también debe de participar en el gobierno. Esta es la monarquía constitucional. Otro ilustrado. Aquí tenemos a Voltaire, noble, digno representante de la nobleza francesa. O sea, Voltaire gozaba de todos los derechos, de todos los privilegios e incluso censuras de la nobleza. Entre las censuras estaba el que no trabajaban, pues recuerden que la nobleza no trabaja, esto era denigrante para ellos. ¿Cómo se van a rebajar a trabajar? Eso es para los pobres, ¿no? Y la otra censura es el no pagar impuestos. Ellos no pagaban impuestos. Pero a pesar de la situación privilegiada en la que había nacido Voltaire también fue ganado por las ideas liberales y fue uno, pues, de los más fanáticos, de los más radicales, ¿no? Defensores de las ideas ilustradas. Es por eso que en muchas ocasiones estuvo preso. Pero esto no disminuyó para nada, ¿no?, sus ideales. Y en su obra, Carta a los ingleses, Voltaire propone lo siguiente. Dice, Francia debe estar gobernado por un rey, o sea, todavía acepta la monarquía. Pero, pero ese rey debe de estar iluminado por la razón. La razón, principal característica de la Ilustración. Cuando se habla de razón, se habla de verdad. Y la verdad nos lleva a la justicia. ¿Cómo vamos a alcanzar la justicia? Solamente a través de derechos. Una constitución está conformada por leyes. Estas leyes son los derechos. Entonces, dice, lo que trata de decir Voltaire es de que debe de gobernar un rey, pero Francia debe de elaborar una constitución. Y que el rey debe de gobernar respetando esa constitución. Igual que Montesquieu, Voltaire propone la monarquía constitucional. Y tenemos a Rousseau. Rousseau, jóvenes, también otro gran filósofo ilustrado, va a proponer sus ideas liberales a través de sus libros, ¿no? Uno de los libros muy importantes de Rousseau es el Emilio. En el Emilio nos habla acerca de la educación, sobre todo la educación, también habla de cultura, pero sobre todo de educación, y nos dice que la educación y la cultura son las culpables de la desgracia, de la calamidad que se vive en Europa y en Francia. ¿Cuál es esa calamidad? La crisis económica, la diferencia de clases sociales, donde las clases superiores tienen derechos, donde el pueblo no tiene derecho a nada, las clases privilegiadas no trabajan, sin embargo viven en la opulencia, el pueblo trabaja, sin embargo se está muriendo de hambre. Eso es consecuencia de la educación, de la cultura. Entonces la educación no sirve para nada, es lo que nos dicen en el Emilio. Pero no solamente critica, Rousseau plantea también una solución, ¿no? Y la solución a ese periodo de desgracia y calamidad estaría, pues, en el contrato social. En esta obra, la obra cumbre de Rousseau, Rousseau nos dice que para
terminar con esa situación de desgracia en Francia, es necesario retornar al estado natural. Dice, retornemos al estado natural. Jóvenes, en el estado natural todos somos iguales. Un ejemplo, el primitivismo, todos eran iguales. ¿Cuándo comienza la diferencia? En el Neolítico, ¿se acuerdan? El primer ejemplo, la primera semana. Con la propiedad, con los excedentes surge la propiedad privada. Y la propiedad privada trae como consecuencia las clases sociales. ¿Y cómo llegó a tener gran producción el hombre? A través del conocimiento, a través de la cultura, ¿no? Entonces, con el conocimiento, la cultura, la educación, el hombre pues llegó a esa desgracia de la diferencia de clases sociales. Por eso Rousseau nos dice, retornemos al estado natural, en ese momento en que todos somos iguales. Y cuando todos nosotros estemos viviendo en ese estado natural, en ese estado de igualdad, todos firmemos un contrato social. A través de ese contrato social, todos nosotros continuaremos en un proceso, ¿no? ¿Verdad? Y en ese momento, entre nosotros, que todos somos iguales, entre nosotros elijamos a un representante, para que ese representante nos represente o nos gobierne, haciendo también prevalecer los derechos de igualdad. ¿Cuál es la forma de gobierno que propone Rousseau? Dice, retornemos al estado natural. El estado natural es cuando nosotros gozamos de los derechos de igualdad. ¿Saben cuándo estamos en ese estado natural, sin presión, sin condicionamiento? En el proceso electoral, jóvenes, cuando nosotros estamos frente a las urnas, la caja y nosotros, estamos solamente los dos, no hay nadie, ¿no? ¿Y quiénes van a ir a las urnas a votar? Todos. Ahora ya no hablamos de clases sociales, hablamos de estructuras económicas, ¿no? Aquellos que tienen un sueldo de 20,000 para arriba, el sector A. Aquellos que no tienen ni para poder parar la olla diaria, están en el sector E. Pero solamente votan los que están en el sector A. Votamos todos, ¿no es cierto? Todos somos iguales. Ah, ese es el estado natural, pues. No es que vamos a regresar al primitivismo, no. Ese es el estado natural. En ese momento en que todos somos iguales, todos vamos a elegir a un representante. Ese es el contrato social. Nos dirigimos a las urnas, estamos solos, nadie nos condiciona, nadie nos obliga y elegimos voluntariamente a un representante para que ese representante nos gobierne. ¿Cuál es la forma de gobierno, jóvenes, que propone Rousseau? Si nosotros, el pueblo elige a su representante, la democracia, ¿verdad? Claro que sí, la democracia. Entonces, Rousseau también propone, al igual que John Locke, un gobierno con la participación del pueblo. Rousseau nos habla de la República Democrática. Montesquieu y Voltaire nos habla de la monarquía constitucional. Y para finalizar, tenemos que hablar de Adam Smith. Adam Smith, un liberal, también ganado por las ideas liberales de la Ilustración, en el siglo XVIII nos dice que la razón de la riqueza de las naciones no está en el oro y la plata. Con eso rechaza el mercantilismo y dice que la riqueza está en el trabajo. Recuerden que en el siglo XVIII ya se están dando las revoluciones industriales. Entonces, el obrero, ¿no? El hombre del pueblo va a vender su fuerza de trabajo a estas industrias a cambio de un salario. Ese salario representa el dinero. Si yo trabajo, tendré dinero. Si yo hoy día me voy a trabajar a la industria, me van a pagar 10 soles y solamente gasto 5 soles, entonces ahorro 5 soles. Esos 5 soles ya es mi riqueza. El día siguiente voy a trabajar, vuelvo a ganar 10 soles, vuelvo a gastar 5 soles y ahorro 5 soles. O sea, ya estoy acumulando riqueza, ya tengo 10 soles. Al tercer día hago lo mismo y así toda la semana. El fin de semana, jóvenes, voy a tener una acumulación de riqueza, ¿de cuánto? 6 días de 30 soles. Entonces, ya soy rico. Y si sigo trabajando, mi riqueza va a crecer, va a seguir creciendo. Entonces, la única forma de alcanzar riqueza es a través del trabajo. Esa es la propuesta de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Entonces, ahora sí, jóvenes, tenemos 5 minutitos para desarrollar las preguntas. Primera pregunta dice, la Ilustración fue el movimiento cultural e intelectual más importante de Europa, que se desarrolló desde fines del siglo XVII y que influyó decididamente en... Respuesta en la 1. A ver.
La C, Viviana. La Revolución Francesa, ¿no? Consecuencia principal de la Ilustración. Muy bien, Xuminco también, Mariana, Camila, Denise, Ayeli, Luis Ángel, Ariana, Viviana. Pregunta 2 dice, la Ilustración difundió las ideas liberales, teniendo como principales escenarios de desarrollo la C, Inglaterra y Francia. Surge en Inglaterra, se desarrolla en Francia y de aquí se extiende. 3. El movimiento de la Ilustración transformó la cultura europea y se extendió por todo el mundo. Fue un intento colectivo de las mejores mentes de Europa por crear una sociedad basada en la B, claro que sí, la principal característica es la razón. La razón es verdad y justicia. Entonces buscan crear una sociedad basada en el conocimiento científico para alcanzar la justicia. Muy bien, ahí. 4. Determine los enunciados verdaderos y falsos respecto a las características de la Ilustración. ¿Qué es verdad y qué es mentira? La A, Sebastián, Ariana, Fernando, Juan Carlos. La A, predominio de la razón, verdad. Predominio del espíritu crítico, verdad. Autonomía del poder civil, verdad. Educación con difusión de la razón, verdad. Ya no acepta las verdades teológicas, ¿sí? Mayerly también se unió. A ver, ¿quién más? Poder de la iglesia, no, falso. Entonces, la respuesta correcta, jóvenes, la A. Muy bien, son de ingenierías, claro que sí. 5. La educación fue un instrumento para difundir la razón, una marcada inquietud por aprender y enseñar, por lo que era conveniente que fuese dirigida por quién. Hasta antes de la Ilustración, quien dirigía la educación era la iglesia, ¿no es cierto? Por eso solamente tenía acceso la alta clase social, la nobleza. La C, Sebastián, el Estado. Si el Estado, ahora dirigido por el pueblo, asume la responsabilidad de la educación, entonces todo el pueblo pues tiene derecho a educarse. Y de esa manera salir de la ignorancia, ¿no? La noche, la oscuridad de la ignorancia. Continuamos. 6. Filósofo de la Ilustración cuyo nombre verdadero fue Francois Maria Rouet, autor de Carta sobre los ingleses. ¿Quién escribió esta obra? La C, la B. Voltaire, ¿no? Ahí Fernanda, ¿quién más dijo? Ariana, Sebastián, la C, Voltaire, este noble. 7. Con respecto a los representantes de la Ilustración, sus obras, señale la relación correcta. A ver, la C. Ahí está Viviana, Camila. La 7. Montesquieu, cartas filosóficas, no. Montesquieu es cartas persas, ¿no es cierto? Y espíritu de las leyes. Voltaire, crítica del juicio, no. Rousseau, contrato social, sí. Adam Smith, Novum Organum, no. John Locke, Cándido, no. Respuesta correcta, la C. Rousseau, contrato social. 8. Las obras, cartas persas y el espíritu de las leyes pertenecen a Montesquieu, quien propone un sistema de gobierno. La A, monárquico constitucional, claro que sí, Viviana, Camila, Fernando. Otra. 9. Respecto a los representantes de la Ilustración, complete la secuencia de los espacios en blanco. ¿Quién se opuso al mercantilismo? La D, me dicen, a ver. La D de dado. Adam Smith, ¿no es cierto? Adam Smith, claro que sí. Su ideal de gobierno era una república democrática, a la que llamó patriarcal. Esto lo propone Rousseau. Fue el más implacable crítico del antiguo régimen, Voltaire, por eso estuvo preso. Propone la monarquía constitucional. Defiende la soberanía popular, rechaza el absolutismo. John Locke. Respuesta correcta. La A, claro que sí. Última y nos vamos, la figurita. En la siguiente imagen se observa a Voltaire, noble, fíjense su vestimenta, y Montesquieu, quienes defendían la forma de gobierno
¿Qué forma de gobierno defendían estos dos filósofos ilustrados? La E, la monarquía constitucional. Muy bien, entonces, jóvenes, correcto. La respuesta, la E. Con eso finalizamos el tema de hoy y nos vamos de receso. ¿Ya? 5 minutitos para que ustedes tomen también el siguiente curso. Nos vemos entonces, jóvenes, hasta la siguiente semana. Gracias por tu participación. Hasta luego, Samuel. Cuídense mucho todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.